Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Durante las últimas semanas hemos reportado varias situaciones relacionadas con el robo de cables. Esto ha traído varias afectaciones, sobre todo el dejar sin servicio a varias comunas por varias horas. El último caso lo tuvimos el fin de semana, que dejó sin energía a Laja, a San Rosendo y también a Santa Juana, más de 30 horas de trabajo, porque no solamente fueron cables, sino que también otro tipo de infraestructura. Desde la Fiscalía del Biobío indicaron que ellos han detectado que esto ha tenido un alza, este tipo de ilícitos, sobre todo desde el segundo semestre de 2023. Por lo tanto, a partir de marzo, la Fiscalía de Análisis Criminal tiene en desarrollo un foco investigativo para abordar este fenómeno. Para conversar acerca de cómo se está desarrollando este proceso y también cuáles son las primeras líneas que se están abordando, es que estamos en contacto con Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de análisis criminal en la región del Biobío. ¿Cómo está, fiscal? Muchas gracias por el contacto con nosotros. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Lo escuchamos, fiscal? Sí, ¿me escucha bien? Sí, ahora lo escuchamos súper bien. Sí, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Gracias por el contacto con Mesa de Noticias. No, por favor, a su disposición. Fiscal, hacíamos esta introducción. Durante las últimas semanas hemos visto varios casos con todo lo que implica. La afectación se da en lugares que son apartados, por lo tanto cuesta llegar. Cuéntenos un poco cómo desde la Fiscalía están mirando este fenómeno. Bueno, efectivamente en la unidad que me toca dirigir, nosotros hacemos análisis criminal, es decir, en el fondo analizamos todas las denuncias que van ingresando en la región y como muy bien usted lo señalaba, a partir del segundo semestre del 2023 se observa claramente un aumento en cuanto a la comisión de este tipo de delitos. Es por eso, y además por todas las consecuencias que trae el ilícito de la sustracción de cables, principalmente por la falta de suministro eléctrico para las personas que residen cercanos a los lugares donde se cometen estos delitos, es que en marzo del presente año la Fiscalía Regional adopta la decisión de declarar precisamente un foco investigativo destinado a este tipo de delitos. Lo que es importante señalar es que no solo vamos a atacar desde el punto de vista de la persecución penal el tipo que sustrae el cable materialmente, es decir, el que corta el cable y lo roba, sino que nuestro foco investigativo está encaminado a descubrir las organizaciones criminales que existen detrás de ese tipo de delitos, es decir, quien encarga el corte del cable para efectos de introducirlo al mercado ilícito, lucrarse a propósito de ese robo y quizás, y lo estamos viendo, comercializarlo al extranjero obteniendo más ganancias. Creemos que es como un delito que ha estado mantenido tanto tiempo en permanencia y que además ha aumentado en cuanto a su comisión, hay un lucro importante detrás de aquel. Buenos días, fiscal. Leslie Zurita por acá. Precisamente respecto a ese tema, uno pensaría que el robo de cables, claro, pensando en el crimen organizado, además es un delito como un poco antiguo, que se hacía como antes, incluso ahora en esta mesa que tienen de crimen organizado con la delegación, era uno de los delitos que no estaba tan priorizado, pero que precisamente en el último año entonces ha tomado mayor relevancia. ¿Dónde está básicamente también la rentabilidad que se puede conocer de este delito, este robo de cable, cuando uno lo compara con otros, por ejemplo, del crimen organizado? Y además también significa entonces que hay una orgánica que no es una persona, individuo que va y saca el cable y lo hace por cuenta propia, sino que hay entonces también, ustedes han detectado una organización un poco más compleja detrás de esto. Buenos días, Leslie. Bueno, efectivamente, este delito que ha permanecido harto tiempo fue declarado en la mesa de crimen organizado como un delito priorizado, junto a otros como, por ejemplo, el tráfico de drogas, la sustracción de madera, etcétera, delitos que evidentemente tienen una naturaleza lucrativa. Y esa es la convicción que tenemos nosotros y para allá enfoca precisamente nuestra persecución penal, es descubrir qué organización hay detrás, quienes encargan en definitiva el corte o el robo de cable, porque creemos, por ejemplo, que los 7 kilómetros de cable que se corta en Laja no están guardados en un campo a propósito de quien lo robó, sino precisamente fue encargado para efectos del lucro, de obtener cobre, que tiene un valor económico importante, y a propósito de todos los robos que hay, que son bastante, lucrarse con ese fenómeno. Para allá va enfocado nuestra persecución penal,
es lo que nosotros planteamos al equipo policial, un foco de carácter regional, con una fuerza tarea importante de la PDI, para efectos de determinar no solo, como les señalo, quién roba el cable, sino qué organización hay detrás. También se lo planteamos a las autoridades de gobierno, que nos reunimos el día martes junto a todas las compañías que se ven afectadas por esto, compañías de electricidad, del servicio de tren, etcétera, para efectos de que en conjunto determinar en definitiva qué organización hay detrás en la comercialización ilícita del cable. Fiscal, si bien estas investigaciones están comenzando, usted también dice, bueno, esto es un delito que se ha mantenido mucho tiempo. Recuerdo en algún momento que también se abrió un foco investigativo en Ñuble. ¿Tienen ustedes algunas ya, no sé si conclusiones, denominarlas así, porque eso ya hablaría de un proceso final, pero ciertas certezas con respecto a si se va moviendo con el tiempo, como dice usted, no sé si son grupos, porque alguien también que desconoce o como todavía no hay certezas de cómo funciona este mercado ilícito, alguien podría decir, hay que ser, quizás el cable va en malas condiciones cuando se roba, hay que ser bastante rápido, pasa electricidad por ahí. ¿Tienen ustedes ya, no sé, algunas líneas o hebras que han tomado y dicen, oye, efectivamente esto va siendo así, asá, etcétera? Uh-huh. ¿Tienen algunas sí, determinaciones? Bueno, como usted bien lo señala, este delito ha permanecido en el tiempo. Han habido focos investigativos bastante exitosos tanto en la región de O'Higgins, en Maule y en Ñuble. Lo que se puede determinar entonces es que prácticamente la Ruta 5 Sur, los lugares de comisión de mayor delito o de transporte del cable robado, se encontraron en cantidades importantes de cable a propósito de entrada y registro en lugares, sobre todo en la zona sur de Santiago, y efectivamente hay sujetos que están determinados que se fueron repitiendo a propósito de la investigación en las diversas regiones, que obviamente nosotros también los tenemos como blancos para efectos de iniciar una investigación. Acá en la estadística arroja que las comunas, por ejemplo, de Laja y Cabrero son las de mayor comisión del delito, y ya en la provincia de Concepción, la comuna de Santa Juana. Obviamente sectores rurales de difícil acceso, de difícil obtención de medios de prueba, pero sí tenemos que determinar que el transporte del cable robado se podría producir por la Ruta 5 Sur, y para ahí es importante entonces toda la labor investigativa que ahí se desarrolle, no solo con controles de identidad preventivos para efectos de descubrir el transporte ilícito de este cable de cobre, sino también con ya medidas intrusivas, que a propósito de este fenómeno han habido cambios legislativos que nos han facilitado la investigación de estos hechos. Ahí es importante también entonces lo que usted mencionaba, fiscal, respecto de que esto se hace en lugares que son muy apartados, de difícil acceso. O sea, es muy difícil que alguien, a lo mejor que viva en el lugar, se dé cuenta cuando estén cometiendo el delito, sino que esto se detecta cuando obviamente se genera esta afectación de que la población se queda sin suministro. Claro, en general se producen en sectores rurales los medios de prueba para determinar participación de imputados en el corte del mismo son bastante precarios, o por no decir ninguno, porque no hay cámaras de seguridad. A veces mantenemos algún vehículo como una placa patente donde se pueda determinar, etcétera. Pero por eso tiene que ser una investigación policial con medidas intrusivas, con inteligencia policial, con análisis criminal, con ayuda de la comunidad, con ayuda de otros organismos estatales como aduanas, como impuestos internos, para, en definitiva, tal como han habido otros éxitos investigativos en fenómenos tales como sustracción de madera o, bueno, el tráfico de drogas, que también tiene una investigación propia, llegar a descubrir de buena manera este mercado ilícito que, como les reitero, tenemos convicción que es sumamente lucrativo y que hay una organización criminal importante o más de una detrás de esto. Claramente quien corta el cable no es el último eslabón de la cadena, en el fondo. Y claro, tiene una cierta especialidad para cortarlo, etcétera, quizás tener un vehículo para transportarlo, pero en definitiva no es el destino final de ese cable. Estamos conversando con el jefe de análisis criminal de la Fiscalía del Biobío, Michelangelo Bianchi, con quien estamos abordando todo este tema de los delitos de robo de cables, que ha tenido un alza desde el segundo semestre de 2023 y que por supuesto eso ha abierto un foco investigativo en la Fiscalía con los últimos hechos también que hemos reportado a ustedes, este gran robo de cables que hubo ahí y que afectó a San Rosendo, Laja y Santa Juana. Fiscal, si uno puede comparar este tipo de investigaciones que son de largo aliento, uno lo podría quizás hacer el símil con lo que era el robo de madera.
quizás no con las mismas características, pero me refiero a lo que usted decía, el transporte, el tema de quién hace el robo, pero va hacia otros lugares. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando se empezó a detectar el tema del robo de madera, se empezaron a hacer más fiscalizaciones a los camiones, a pedirles las guías, a poner más atención justamente a quienes transitaban por la Ruta 5 Sur. En este caso, por ejemplo, con el robo de cables, claro, son en lugares apartados, pareciera que hay poca posibilidad de detectar. También se da en lugares apartados, porque también desde la Fiscalía indicaban, bueno, cuando ocurren estos robos de madera también son en lugares de difíciles accesos y cuando llegamos, el obtener pruebas es difícil. ¿Se pueden tomar ciertas experiencias de, por ejemplo, esa investigación para lo de los robos de cable? Absolutamente, es lo que nosotros señalamos en las diversas reuniones de coordinación y a los policías. Cuando el fenómeno del robo de madera se empieza a atacar con una persecución penal eficiente, todos señalaban, están robando madera, todos sabemos quiénes roban, todos sabemos de dónde se roba, etcétera, y teníamos una dificultad investigativa bien similar al robo de cables, cuál es la trazabilidad de la especie robada. O sea, la madera, ¿por qué yo tengo que señalar de que la madera es de tal predio, de quién es la propiedad de la madera, etcétera? Similar a lo del cable de cobre, en el fondo, de dónde se obtiene, de qué compañía es, de dónde se sacó, etcétera. Porque claramente uno podría señalar que el transporte del cable o tener yo en mi poder o en posesión un cable lo puedo tener lícitamente, es decir, no necesariamente producto de un robo. Y efectivamente, a propósito de la sustracción de madera, se adoptaron medidas importantes a nivel investigativo, creación de grupos especiales, colaboración permanente con autoridades de gobierno, con otras instituciones como Impuesto Interno, donde efectivamente a propósito de fiscalización, de mayor rigurosidad en la investigación, de equipos especiales destinados a aquello, se lograron éxitos importantes y se descubrieron más de una organización criminal que estaba detrás del fenómeno del robo de madera. Muy similar a lo que nosotros pensamos que va a pasar en el robo de cables si logramos una investigación buena y de calidad. O sea, lograr en definitiva descubrir qué organización criminal, o más de una que exista, detrás de este robo de cables, y en definitiva determinar para dónde está parando este cable, para dónde está lucrando, etcétera. Creemos que su pregunta es muy atingente en el sentido que el símil de ambos fenómenos es innegable. Ahí, fiscal, también, bueno, siguiendo con el mismo símil, se trabajó también en una nueva normativa también que penalizara este delito. En el caso del robo de cables, ¿bajo qué delito entonces la Fiscalía también está realizando la investigación? ¿Qué delitos se podrían imputar también? Claro, o sea, el delito base es el robo de cable, que es cuando se corta efectivamente el cable materialmente, que lo corta materialmente. Ahí hubo un cambio legislativo en el sentido del aumento de pena cuando se produce la interrupción de suministro eléctrico, por las consecuencias que usted lo señaló en la introducción, que efectivamente que hay gente sin electricidad, etcétera, por largo tiempo. Pero también vamos encaminados a los delitos asociados a ese robo material de cable, como es la receptación de cable, como es eventualmente una asociación ilícita o criminal destinada a aquello, o una agrupación destinada a aquello. Por lo tanto, hay hartos delitos que podemos determinar a propósito del delito base cuál es el robo de cable. Muy similar al tema de la sustracción de madera. Fiscal, en el tema del robo de madera, ya que estamos haciendo este símil, las empresas forestales, grandes, medianas, también empezaron a colaborar fuertemente a través de vigilancia vía drones, empezaron también a entregar evidencias justamente de esto. ¿Qué pasa con las compañías eléctricas aquí en este caso, en estas conversaciones y en estas mesas que han tenido? Bueno, están absolutamente de la mano con nosotros en el sentido de la colaboración con la persecución penal, con la obtención de los medios de prueba, con los avisos oportunos de la sustracción del cable, porque como se produce en lugares alejados, de ruralidad, cuesta a la policía llegar, cuesta la obtención de los medios de prueba, y claramente quienes primero se enteran del corte del cable por la interrupción del suministro son las compañías. Tenemos distintos chats destinados a saber oportunamente la comisión del delito, y también el aporte de los medios de prueba, también con las querellas. La verdad es que estamos bien coordinados en este principio de este foco con todas las compañías, y el principio de este foco, y yo lo señalé expresamente aquello, no es tanto encaminarse a quien roba el cable, sino a la organización criminal que hay detrás. Y todos estuvieron de acuerdo que en definitiva detener a uno o dos de los que roban el cable no va a solucionar el problema de raíz o de fondo de este fenómeno delictual, sino que hay que ir más allá
en esa investigación. Fiscal, se descarta, o sea, yo sé que es difícil poder determinar esto, pero en el robo de madera existía también una componente de violencia importante o de... en el fondo, quienes hacían este tipo de delitos contaban con objetos, armas para poder intimidar a quienes a lo mejor hacían frente a esto. En el caso del robo de cables no se ha tenido antecedentes de esto, pero ¿podríamos llegar a un punto así? O sea, por lo menos lo que se ha visualizado como partes policiales o incluso sujetos que han sido detenidos, porque hemos tenido sujetos detenidos por robo de cable o por receptación de cable, no se ha visto, como usted señala, en el fenómeno de la sustracción de madera, donde había intimidación, donde habían amenazas con armas de fuego, donde habían portes de armas de fuego. Afortunadamente este delito no condiciona aquello. No se descarta, evidentemente, que si llegamos a etapas intermedias de organización criminal o la etapa final de aquello, si nos encontremos quizás con sujetos que porten armas de fuego o que tengan otros elementos de prueba importantes más allá de las herramientas propias del corte de cable. Pero si me pregunta el día de hoy, ese fenómeno de la utilización de armas de fuego no está observado. Fiscal, y ya para ir finalizando, la verdad es que ha sido muy interesante y aclarador también todo lo que se está desarrollando en este ilícito. Yo sé que a lo mejor lo voy a poner en aprietos, pero ¿cuánto tiempo debería extenderse estas indagatorias? Yo sé que es todo muy dinámico, pero ¿cuánto tiempo por lo menos o son las expectativas que tiene la Fiscalía para desarrollar este trabajo? O sea, el foco nosotros lo declaramos por el plazo de 1 año y así los comunicamos a todas las autoridades y a las compañías también, en el sentido que es una investigación de larga data, que tenemos que hacer una buena investigación, con toda la utilización de las técnicas legislativas de investigación, precisamente con tráfico de antenas, interceptaciones telefónicas, todo lo que el legislador ha planteado en relación a la investigación correcta y concreta de este tipo de delitos. Claramente van a haber delitos que se van a ir resolviendo más rápido, como son las flagrancias, los transportes de cable, que prácticamente los medios de prueba están ahí. Pero quizás para la organización criminal detrás, la asociación ilícita que pueda existir, sí requerimos una investigación de mayor aliento y por eso declaramos el foco por el término de 1 año. Michelangelo Bianchi, jefe de análisis criminal de la Fiscalía de Biobío, conversando con nosotros de este fenómeno del robo de cables, que por supuesto hoy día tiene la atención, tiene un foco especial que se va a extender por 1 año para poder indagar, para poder saber qué es lo que pasa con este negocio ilícito. Muchas gracias, fiscal, por darse el tiempo de estar con nosotros y ojalá nos encontremos en una próxima oportunidad, pero con buenas noticias. Excelente, que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Igual, que esté muy bien. Oye, importante sobre todo, como decía el fiscal, por el nivel de afectación. Hoy día robar un cable no es como decías tú, se sabe cuando se queda sin suministro y las demoras que tiene eso para las comunidades. Sí, o sea, estamos hablando de que el último eso fueron más de 7.500 metros, por lo tanto es un nivel de afectación bastante importante y por eso también está priorizado dentro de otros delitos como por ejemplo el tráfico de drogas. Entonces, claro, cuando uno lo compara pareciera que fuera algo menor, pero la verdad es que la afectación que genera es bastante importante porque además es en zonas, como el fiscal también lo mencionaba, de difícil acceso o en sectores rurales, donde además evidentemente la reposición no es tan rápida como se quisiera, y sobre todo cuando se está robando a los niveles que se reportó el último robo. Así que no es menor también el efecto que va generando y por supuesto, como él mencionaba, la tesis es que tiene que haber un tema lucrativo importante para hacer este nivel de robo. Sí. No es algo menor, no es de antes que era un poquitito de cable. Claro. No, sí. Si hay gente osada que hace el robo de cable es porque alguien está comprando y a muy buen precio.